Hola gente, soy Ariana. Hola mis estimados, soy Natalia. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo Lingüística. En el video de hoy les hablaremos acerca de la lingüística cognitiva, de sus inicios y sus principios fundamentales, especialmente en la relación del lenguaje humano con otras facultades y funciones. Mencionaremos el valor que se denota de la semántica y la pragmática, por lo que privilegia el lenguaje en uso. Se argumenta de forma breve por qué las lenguas del mundo se basan principalmente en sustantivos y verbos. Para finalizar, comentaremos un par de oraciones para ejemplificar los postulados de la lingüística cognitiva. Arrancamos. Los inicios de la lingüística cognitiva se dan a raíz del surgimiento del generativismo lingüístico, con la obra Syntactic Structures, publicada en 1957 por Noam Chomsky. Tal versión inicial del generativismo estaba fuertemente marcada por la corriente conductista de Watson y Skinner, para quienes lo único observable era la asociación de un estímulo y una respuesta. Para Chomsky, la facultad humana es de naturaleza sintáctica. En los años 70, George Lakoff, Charles Fillmore y Ronald Langacker, entre otros, inician nuevas líneas de investigación hacia lo que sería la semántica generativa. Esta iniciativa fracasó y más tarde sus mismos autores resurgen con una nueva concepción del lenguaje que se da en la década de los 80, con el libro de Lakoff y Johnson, Metaphors Will Life Be, publicado en español en 1986. Vayan a ver nuestro video sobre metáforas cotidianas, el enlace está en la descripción. En 1987 salen a la luz dos obras clásicas de este paradigma, Foundation of Cognitive Grammar de Langacker y Woman, Fire and Dangerous Things de Lakoff. Pero no fue hasta 1989, en un congreso en Alemania, cuando se establece oficialmente la International Cognitive Linguistic Association, ICLA. Sin embargo, no es hasta el final de los 90 cuando el modelo cognitivo despega en el mundo hispánico. El postulado más importante de la lingüística cognitiva es la premisa de que el lenguaje es una capacidad integrada en la cognición general. Se parte del hecho de que el lenguaje no puede ser estudiado de forma autónoma. Se procede a estudiar el lenguaje en relación con otras facultades cognitivas: percepción, memoria, categorización. En la percepción, la información es filtrada por la atención para seleccionar aquella información que el organismo juzga más importante. Utilizamos estrategias como la segregación de la información en figura y fondo, como en la voz pasiva y voz activa, la topicalización o las referencias lingüísticas, según lo que juzguemos más relevante. Este mecanismo tiene una base inconsciente. Un sonido o un movimiento puede atraer la atención y se puede resaltar en comparación de otro menos relevante. Pero esta fijación se hace de forma consciente. Por eso existe la atención diferencial. Y de hecho, en la lengua existen muchos fenómenos que pueden explicarse desde esta perspectiva, es decir, mediante la segregación en fondo y forma. La organización de la estructura conceptual, que se denomina modelo cognitivo o dominio conceptual, se postula que todo concepto debe estar cimentado en un contexto y estos conocimientos se guardan en una memoria a largo plazo y se filtran a través de la cultura. El interpretar un hecho depende de dónde se integren los elementos que le demos. Por ejemplo, no es lo mismo un búho en un escritorio como símbolo de estudio y de inteligencia que un búho cantando en una rama de un árbol en una noche oscura. Esto último denota en muchas regiones la llegada de las parcas, lo que nos conecta con la superstición como elemento cultura. La categorización es otra de las funciones cognitivas. Para la lingüística cognitiva, las categorías no son entidades binarias, sino graduales. En ellas hay elementos que ocupan la posición central, los prototipos, y otros que, aun siendo incluidos en categorías, ocupan posiciones más periféricas. Para la lingüística cognitiva, la semántica adquiere mucha importancia en la descripción de los fenómenos lingüísticos, ya que el significado es parte central de la esencia del lenguaje, pues se parte de la idea universal de que el lenguaje es comunicativo.
La lingüística cognitiva no establece diferencias entre el significado lingüístico, que corresponde a la semántica, y el extralingüístico o enciclopédico, que corresponde a la pragmática. De manera que se debe optar por un significado de enciclopedia, ya que todos los saberes previos son relevantes para la interpretación, pues la semántica y la pragmática se entienden como un continuo y se puede establecer fronteras entre ellas. La lingüística cognitiva afirma que el lenguaje está basado en el uso, pues los hablantes realizan abstracciones de unidades simbólicas que se extrae del uso regular del lenguaje, es decir, del uso individual y colectivo que los hablantes aprenden a lo largo de su experiencia lingüística. Por ejemplo, podemos decir la paloma vuela a su nido, pero Pedro vuela a la tienda, también lo decimos. Se entiende en el primero un significado denotativo de volar y en el segundo que Pedro va rápido a la tienda, porque se sabe que el ser humano no vuela. La definición de volar en este caso es hiperbólica y representa un significado más de carácter enciclopédico y social activado por el uso. Esto echa por tierra las dicotomías lengua-habla y competencia-actuación, lo que ha hecho que la lingüística cognitiva se preocupe por usar ejemplos de uso cotidiano en sus investigaciones. Otra afirmación que sostiene la lingüística cognitiva es que las lenguas del mundo se basan esencialmente en sustantivos y verbos, porque estos son más prototípicos que las otras categorías y los que tienen mayor carga semántica. Los sustantivos, por un lado, nombran objetos, seres humanos, cosas, entidades. Los verbos, por otro lado, señalan las acciones, dos componentes medulares en la comunicación humana. Los sustantivos y los verbos expresan las cosas y las relaciones, de allí que autores como Bernheim y Tania Kouteva en Grammaticalization Theory as Tool for Reconstructing Language Evolution del año 2007 propusieron que el desarrollo histórico de las lenguas se origina en estas dos categorías, ya que ellas conceptualizan y generan otras categorías gramaticales, como adjetivos, adverbios, etc. Es decir, que los sustantivos y verbos tienen mayor grado de objetividad, pero al mismo tiempo, si el hablante lo quiere, puede introducir subjetividad y neutralidad, lo que permite marcar su interés. De allí que los adjetivos y las otras categorías no son tan medulares como las anteriores, ya que los adjetivos, por ejemplo, existen subordinados a los sustantivos para calificarlos o determinarlos, por lo que el sustantivo es medular y las otras categorías como adverbios intensifican los verbos, por lo que el verbo es medular en relación con aquel, pues lleva la carga de la acción. Las preposiciones e interjecciones, por su parte, conectan los enunciados, lo que no es vital para el entendimiento humano. El enunciado tengo dinero es más fácil de procesar porque es más prototípica que el segundo poseo muchas riquezas, por las siguientes razones. En el primero, el verbo tener es más frecuente que poseer y más disponible. Sin embargo, el verbo poseer es de menos uso. El objeto directo dinero, que sería la entidad material, es mucho más concreto. Además, dinero es una palabra que designa un objeto con un significado delimitado. Por eso no hay mayores dificultades para procesar el sentido del enunciado. Según Ronald Langacker, citado por Jorge Fernández Jaén, este verbo tener hace referencia a arquetipos conceptuales muy generales, a los que él se referiría como esquemas y que denomina redes esquemáticas. En el segundo enunciado, sin embargo, poseer muchas riquezas, se introduce otro esquema sintáctico y posibilidades más densas de significación que en todas las lenguas pueden darse. En él se dan varias interpretaciones, porque no se ha dicho qué tipo de riquezas tiene el sujeto de la oración. He aquí entonces lo que la lingüística cognitiva establece, que la gramática también construye significados en la combinación de sus elementos, según Bernheim y Tania Kouteva. De hecho, ese último enunciado es más complejo para la comprensión, porque el esquema muchas riquezas es sumamente connotativo, ya que puede el oyente inferir o interpretar diversos significados: riquezas de salud, de amigos, de sabiduría, de amor, de posesiones y no solo de dinero, etc. Las oraciones "he cenado una ensalada" y "he podido cenar una ensalada" no reflejan la misma situación,
porque el primer enunciado afirma que he cenado una ensalada, esto es, una oración aseverativa, que señala un sujeto en primera persona, una acción verbal cenar en aspecto perfecto que indica una acción terminada, y el objeto directo una ensalada. Es totalmente comprensible y clara. Sin embargo, cuando se dice he podido cenar una ensalada, se incorpora el verbo poder, pero en tiempo compuesto. He podido, más el infinitivo cenar. En este caso, el verbo poder, incluido en este tiempo verbal, nos lo define María Moliner como ser capaz de contener lo que se expresa, en este caso, algo que se considera difícil. Por lo tanto, esta expresión nos lleva a interpretar que lograr cenar una ensalada se considera difícil. Los esquemas sintácticos estudiados no significan lo mismo. El primero da por sentado que se ha cenado una ensalada, aparentemente sin mayores dificultades, y el segundo nos revela cierta dificultad para lograr al menos cenar una ensalada. Es decir, que el sujeto solo pudo comer una ensalada por causa de su salud, de falta de dinero o de tiempo. Claramente, los dos enunciados tienen significados que son interpretados en las mentes de los hablantes de forma diferente. Hemos llegado al final del tema de hoy y esperamos que les haya gustado. Dejen sus preguntas y aportes en la caja de comentarios. Abajo encontrarán algunas referencias bibliográficas por si quisieran informarse más, y también hay enlaces a otros recursos. Presionen muy fuerte el botón de me gusta y compartan nuestro trabajo con sus amigos. Esperamos que la pasen bien y hasta luego. Nos pueden encontrar también en Vimeo y en nuestras redes sociales. Los enlaces están abajo. Recuerden que el lenguaje vivo está en la calle. Hasta la próxima.